Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto reencontrarnos en este amanecer con Jesús. Deseo que hayan tenido una linda noche. Sé que algunos tienen muy pocas horas de sueño, otros pueden disfrutar un poquito más de horas de sueño. Estamos con las campañas juveniles en la iglesia de Zapotlán, en la iglesia de Víctor Puebla y en la iglesia de Texcoco. Y sé que algunas veces puede ser un poquito desafiante el estar entre las campañas, ir y venir y saber que hay poco tiempo en la noche para descansar. Sin embargo, doy gracias a Dios porque podemos tener esos momentos devocionales. Podemos tener esos momentos en los que podemos ir adelante de la presencia del Señor y comenzar nuestro día sabiendo que el Señor está con nosotros, estuvo con nosotros y estará con nosotros a lo largo de este precioso día. Quiero recordarte solamente, antes de enfrentar cada día, nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con Cristo. Que ese pueda ser nuestro deseo, nuestra oración cada día y de esa manera podamos crecer en Cristo Jesús, sabiendo que en Él podemos tener esperanza, confianza en medio de la incertidumbre que podemos experimentar y vivir cada día de nuestra existencia. Quiero darles la bienvenida, aprovechando una vez, ahorita que somos poquitos, después vamos ingresando más a la sala. Quiero dar la bienvenida a mi hermano Vicente Vera, buenos días, a mi hermano Figueroa, a mi hermano Adalberto, aquí de la iglesia de Texcoco, a mi Buen hermana día, Ana Luisa, pastor. buenos días, hermano Beto. A mi hermana Ana Luisa, igualmente, hoy también un saludo hasta las lejanas y cálidas tierras de Montemorelos. A nuestra hermana Nancy, buenos días. No sé si ya vayas en camino por el trabajo, pero deseo que el Señor sea contigo y te acompañe. A mi hermana Hortensia, Dios me la bendiga. A mi hermano Noé, a mi hermana María de la Luz, aquí en la iglesia de Zapotlán. Tengo dos usuarios de Zoom. Quiero imaginarme que uno de ellos es mi hermana Lupita Figueroa. Y el otro, intuyendo por el día de ayer, quiero pensar que es Anita José. Ayer tuvimos el privilegio de platicar con ella, no sé si eres tú, Anita, pero si eres tú, tuve el privilegio de platicar contigo, poderte saludar en la noche después de la campaña. Y déjenme comunicarles, Anita ha tomado la mejor decisión de la vida, que es entregar su vida a Cristo Jesús. Así que ayer llenamos el voto bautismal y solamente esperamos al día de mañana para tener ese momento feliz de que ella pueda bajar a las aguas bautismales. Así que oremos por Anita, una nueva bebé espiritual dentro de la familia espiritual en la iglesia de Texcoco. Oremos por ella, pongámosle en la mano del Señor, recordemos las peticiones que ella externaba el día de ayer y juntos vayamos al Señor para que el Señor siga transformando su vida. Y en este nuevo caminar en esta nueva vida, ella pueda ver más plenamente a Cristo Jesús y enamorarse de Él, porque Él es el autor, Anita, y el consumador de nuestra fe. Así que, antes de comenzar con nuestro devocional, quiero invitarte ahí donde tú te encuentras, a que podamos ir a nuestro Padre Celestial en oración y pedir la bendición por este día y que Él nos dirija al escudriñar en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque podemos venir en oración confiados de que tú nos escuchas y de que tú, Señor, atenderás a nuestras peticiones. Agradecemos por la linda noche de descanso que nos has dado, pero la petición que tenemos en este momento, así como reflexionamos el día de ayer, es que tú puedas venir a nuestra mente, puedas abrir nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, y que al escudriñar en tu palabra en este día, podamos escuchar tu dulce y tierna voz que nos habla y comprender, Señor, cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tú nos acompañes en este día. Sé con nosotros y que al escudriñar tu palabra, Señor, como he mencionado, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en Jesús. Amén. Esta mañana, mis queridos hermanos, quiero llevarlos a meditar en uno de esos pasajes extraordinarios que podemos encontrar en la Biblia. Bueno, toda la Biblia es extraordinaria, pero en particular hay un pasaje que en lo personal me llama mucho la atención
Me fascina analizarlo, me fascina encontrarme en esos capítulos de la Biblia, y es que es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es uno de esos libros poéticos de sabiduría que traen el consejo adecuado para el ser humano en los tiempos y en los momentos más complicados de la vida humana. En los Salmos vamos a encontrar las reflexiones, los pensamientos, los poemas que los escritores plasman en las diferentes situaciones de la vida. Y esto es extraordinario porque vas a encontrar momentos de gran alegría, de gran algarabía, donde se suenan las trompetas, los panderos se hacen resonar, donde la música, las arpas suenan también con música extraordinaria, y el salmista, el poeta, lleno de gozo, plasma con alegría la voluntad de Dios en su vida o la manera extraordinaria en que Dios se manifiesta. Hay otros salmos en los que el salmista escribe viendo la complejidad de la vida humana, viendo el dolor que se padece. En medio de la tribulación, en medio del conflicto, en medio de la prueba, el salmista toma la pluma y comienza a escribir su propia experiencia. Y vamos a encontrar uno de esos salmos lindos que me has escuchado en muchas ocasiones repetir, el Salmo capítulo 40: pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre roca firme. Salmo 94, 17 al 19. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Pero también habla acerca de la grandeza del Señor. Cuando habla en aquel hermoso salmo acerca de la entronización del Rey del universo, cuando habla: alzado puertas vuestras cabezas, alzado puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Y entonces nos encontramos salmos donde la alabanza al Señor se manifiesta. Alabad a aquel que hizo los cielos y la tierra, porque para siempre es su misericordia. Y esta mañana quiero llevarte conmigo allí a tu Biblia. Vuelvo a repetir, puede ser digital, puede ser física, no importa. Si tú la tienes en el teléfono, está bien, pero estás usando tu teléfono para ver la transmisión. Pero si tienes el teléfono de la esposa, del hijo contigo, búscala allí. O si la tienes en físico, no importa, búscala en físico. Vamos a ver el Salmo capítulo 1 y vamos a analizar del versículo 1 al versículo 3, pero nos vamos a centrar en nuestra reflexión justamente en el versículo 2. Pero el versículo 1 y el versículo 3 nos da el contexto de lo que vamos a sustraer en nuestra reflexión de esta mañana. Vamos a nuestras Biblias, Salmos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a dar la lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mis queridos hermanos, este texto es magnífico porque pone de manifiesto la alegría que hay en el corazón de una persona cuando se encuentra inmersa, cuando se encuentra sujeta, cuando se encuentra llena de la palabra de Dios. Porque déjame decirte, esta mañana el título que le he puesto a nuestro devocional es: meditar no solamente es leer. Hace algunos años, un profesor en la universidad llevó 2 esponjas al salón de clase. Tomó la primera esponja y entre las cosas que llevaba un balde con agua. Así que tomó la primera esponja, la sumergió en el agua por unos instantes, un par de segundos, y la sacó. Tomó la segunda esponja y la metió dentro del recipiente con agua y la dejó a esa un par de minutos. Después de que ya había pasado un par de minutos, tomó la primera esponja, la exprimió y solamente unas cuantas gotas de agua brotaron de la esponja. Cuando tomó la segunda esponja y la exprimió, el agua que surgió fue bastante, porque la presión hizo que brotara abundantemente. Uno de los maestros, perdón, uno de los alumnos,
le dijo al maestro, maestro, ¿cuál es el fin de esta ilustración que tiene usted para nosotros? El maestro, mirando a los alumnos, les mencionó, quiero dejar una lección contundente en la mente de ustedes. Cuando nosotros leemos la Biblia, algunos hacemos el acto de la primera esponja, nos sumergimos muy superficialmente, de manera apresurada, agitados por el día, porque el tiempo va corriendo, porque el tiempo se nos va, porque no nos alcanzó el día, y entonces tenemos una sumergida superficial en la palabra. Otros permanecen en ella, reflexionan, oran y permiten que la palabra de Dios penetre profundamente en sus vidas. Y solamente esos últimos pueden compartir el agua de vida con los demás porque tienen algo que compartir. Eso es interesante, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Tú no puedes ofrecer algo que tú no experimentas y tú no puedes pretender que otros gocen de algo que tú no estás gozando. Algunos solamente pasamos superficialmente por el agua espiritual creyendo que esa superficialidad nos va a dar la fortaleza continua para que podamos enfrentar las situaciones de cada día. Pero lo que necesitamos como seres humanos, necesitamos sumergirnos completamente en el agua de la vida para poder resistir los momentos complicados en la vida. Vivimos, mis queridos hermanos, en una sociedad que valora de una manera extraordinaria la rapidez. Uy. Hoy en nuestros días no somos nada pacientes. Eh, Queremos información rápida. Leemos los mensajes en el celular de manera rápida. Cuando vemos mensajes extensos, nos desesperamos y pedimos que los mensajes sean cortos. Vemos videos en pocos segundos. Allí, cuando tú estás viendo Instagram, cuando estás viendo el Facebook, cuando estás viendo el WhatsApp o la red social que tú prefieras, estamos allí predispuestos a scrollear allí, pasar la pantalla rápidamente y ver videos en fracciones de segundos. TikTok se ha vuelto muy famoso porque son videos que ocupan menos de 2, 3 minutos para que el ser humano pueda visualizar la información. Buscamos respuestas inmediatas. Ahorita con la inteligencia artificial, con los buscadores en Internet, ya no estamos dispuestos a investigar en los libros y profundizar. Queremos respuestas rápidas al momento. Recuerdo anteriormente, platicaba con alguien de aquí del distrito, que tengo el privilegio de tener una de las ediciones más antiguas del Espíritu de Profecía, y recuerdo que me lo regalaron cuando me casé. Permítame un momentito. Esta versión de Tesoros de Vida, en pasta gruesa, en color azul, muy raros. Ya no tenemos o ya no queremos pasar tiempo en este tipo de literatura, pasando tiempo para investigar qué es lo que Dios quiere con nosotros. La iglesia, nuestra amada iglesia, ha hecho provisión para que podamos tener información de manera sustancial en materiales de literatura que edifican nuestra vida espiritual. Hace un par de meses, el año pasado más que nada, salió el nuevo comentario adventista. Usted va a decir, ah, pastor, ahí lo tienen paquetadito, está cerrado. No, ya está abierto. Lo tengo con el celofán todavía porque hay mucho polvo aquí donde vivo y un día que no se limpie se llena de polvo. Ya está abierto. Ya estamos empezando, ya hemos empezado a indagar qué es lo que dice el nuevo comentario bíblico adventista. Estamos viviendo en una sociedad que valora la rapidez. Tú lo puedes ver en la comida. Anteriormente, para poder disfrutar una rica sopa en casa, la mamá tenía que freír la pasta, tenía que licuar los jitomates, tenía que preparar aquí y allá, y después de media hora, una hora, estábamos disfrutando una rica y deliciosa sopa. Hoy en día, en la rapidez de la vida, abres el envase, viertes el agua y en 3 minutos ya tienes tu sopa. No les recomiendo comer, ¿verdad? Y si te quieres comer una cada 2 meses, cada 3 meses, pues eres libre de ello, pero comida rápida. No porque pensemos que hay situaciones complejas que aparecen en la internet, sino porque las comidas rápidas afectan nuestra vida. Sin embargo, en la vida espiritual, mis hermanos, nos damos cuenta que
aunque nos alimentamos más rápidamente. Podemos ver videos en YouTube, podemos ver videos en Instagram, podemos seguir a predicadores, podemos hacer un montón de cosas aparentemente espiritual con la rapidez de la vida. Nos damos cuenta que nuestra vida espiritual no crece. ¿Por qué? Porque las prisas no nos ayudan a crecer. Dios no solo nos llama a leer su palabra, sino que nos invita a detenernos, a pensar en ella y a dejar que ésta transforme nuestro corazón. En cierta ocasión, un joven de una iglesia le preguntaba a un anciano de esa misma iglesia, un anciano de edad, ¿cómo logras recordar tantos versículos de la Biblia? El anciano, mirando al joven, le respondió con otra pregunta: ¿has visto alguna vez a las vacas en el campo? El muchacho le respondió: sí, claro. ¿Has notado que después de comer vuelven a masticar lentamente lo que ya habían ingerido? El muchacho, con un tono desagradable, dijo: ah, sí, sí lo he visto. Y entonces el anciano le responde al joven: eso es precisamente lo que hacemos los cristianos. Es lo que hacemos con la palabra de Dios. No basta con leerla rápidamente. Debemos de volver una vez y otra vez sobre ella para pensar en sus enseñanzas, orar acerca de ellas y permitir que Dios convierta la palabra en parte de nuestra vida. Años después, aquel joven confesaba que esa sencilla conversación había cambiado completamente su forma de estudiar la Biblia. Una de las maneras que me parecen muy atractivas de estudiar la Biblia es lo que hacía uno de los pioneros del movimiento adventista antes de 1844, aquel gran predicador llamado Guillermo Miller, que menciona su propia autobiografía, que él no pasaba de un versículo a otro, él no pasaba las hojas de la Biblia rápidamente, hasta que no le quedara clara en la mente y en el corazón el contexto y el significado de aquel versículo que había tomado y había leído, o aquel pasaje que había sustraído para meditar en él. Pero hoy en día, mis amados, vivimos una vida tan ajetreada, tan rápida, que queremos también en el ámbito espiritual papitas y gancitos, sopas maruchan o los ramens, ya ahorita que estamos con las modas con la moda de lo coreano aquí en nuestro país, después de muchas situaciones que hemos pasado en los últimos años, esa, eh, nos han invadido con su mercadotecnia. Ya no nos sentamos a prepararnos un manjar espiritual. Queremos papitas y gancitos. Nos mantienen con vida, pero no nos nutre. El Salmo 1 que acabamos de leer hace un momento aquí, el Salmo 1 sirve como la llave, la puerta para entrar al libro de los Salmos. Desde el principio presenta la realidad de dos caminos y vamos a ver que esta es la situación que los salmistas presentan desde el capítulo 1 hasta el final del libro de los Salmos. Dos caminos: el perverso, el impío y el justo. El justo no se define únicamente por lo que evita, por su forma de actuar externa, sino por aquello en lo que encuentra el deleite. Ah, esto es magnífico, mis hermanos. Mientras estaba planificando la reflexión de esta mañana y mientras estaba haciendo mis anotaciones, porque de repente tú vas a ver que estoy leyendo algo porque llevo mis anotaciones para no perderme lo que estoy diciendo. Cuando estamos hablando de los dos caminos, vamos a encontrar que el justo no solamente son los actos externos, no solamente se porta bien, no solamente no miente, no solamente no comete adulterio, no solamente no codicia, no solamente es eso, porque eso te hace un religioso, porque eso te hace un moralista. El justo es aquello en lo que encuentra su deleite. Y dice el Salmo: se deleita en la ley de Jehová. Otro de los conceptos que podemos encontrar aquí en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 2, es que el justo medita en la ley de día y de noche. Y la palabra meditar es una palabra muy interesante en el hebreo. La palabra es hagá, que significa murmurar, que significa reflexionar, que significa repetir constantemente en voz baja o considerar y profundizar en algo. Y describe una persona que mantiene una continua reflexión
en la mente y en el corazón de la palabra de Dios. Eso quiere decir que meditar, no estamos hablando del contexto oriental o asiático de alguna de esas culturas, que es vaciar la mente, dejarla en blanco para que otra cosa venga a ocuparla. No. Cuando hablamos en el contexto bíblico, en el contexto hebreo, de lo que tiene que ver con meditar, estamos hablando que la meditación bíblica consiste en llenar nuestra mente en la palabra de Dios, reflexionando en ella hasta que transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Eso es magnífico. Eso es magnífico, mi querido hermano. Porque meditar no es vaciar la mente. Meditar es llenarla de la palabra de Dios. En uno de los temas que he predicado en alguna de las iglesias, he mencionado que hay 3 pasos para ser un cristiano. Bueno, hay más pasos, ¿no? Pero hay 3 pasos fundamentales para ser un cristiano: entregar a Dios el intelecto, entregar a Dios las emociones y entregar al Señor la voluntad. Y la primera parte es la más consistente, es lo más sustancial, porque tú no puedes entregar tus sentimientos y tu voluntad si no está llena tu mente de la palabra de Dios. Por eso, mis amados, el salmista compara al justo con un árbol que ha sido plantado junto a las corrientes de las aguas, porque su fortaleza no proviene solamente de sus raíces, de su conocimiento, de su estructura, de su portento, de su estructura fisiológica, de sus capacidades, sino que su fortaleza viene no de él, sino de las corrientes del agua del río cristalino que pasa a su lado. El salmista menciona que el justo se deleita en la ley del Señor. Muchas veces, mis amados, estudiamos la Biblia por obligación o por costumbre. Tengo que leer la Biblia. Recuerdo que estaba en Montemorelos, en la universidad, y como parte de la Facultad de Teología y como parte del cuerpo de ancianos que estaba fungiendo ese año allí en la universidad, me designaron una clase de escuela sabática, y me designaron una allí del balcón. Está mi hermana Anita, que era en Montemorelos. Algunos que ustedes conocen la Universidad de Montemorelos saben que hay 3 balcones en la universidad, 3 mezanines. Y entonces me designaron el de la extrema derecha, mirando hacia el púlpito, el de la extrema derecha. Y allí en la extrema derecha se reunían los de la Facultad de Medicina, otras facultades, la gente que no le interesa y algunas personales de la comunidad universitaria. Y yo llegaba cada sábado preparado con mi lección y trataba de hacer la dinámica y les preguntaba. Y ustedes saben, me conocen que el pastor es bien preguntón cuando da el repaso de la lección y siempre está preguntando. Entonces preguntaba aquí, preguntaba allá, preguntaba por allá y siempre me encontraba con la misma pared, indiferente y fría. Nadie me contestaba, ¿no? Y había una persona, uno de los del personal de la universidad, que cada sábado yo le preguntaba: hermano, ¿y usted qué opina? Y el hermano se quedaba callado. Así que fueron pasando las semanas, los meses de ese semestre, y estábamos casi a la mitad del semestre cuando un día le hago una pregunta, como siempre, yo insistente, y me respondió. Y yo me quedé así sorprendido porque después de varios meses, el amigo este me estaba respondiendo una pregunta, y le dije: hermano, felicidades. Y dice: sí, pues tuve que leer porque siempre pregunta. Yo me sonreí, ¿no? Dije: Señor, qué lindo, que aunque sea por eso, este amigo tenga que leer. Pero muchas veces nosotros leemos la Biblia por obligación, para que el pastor no me pregunte, para que en la lección de escuela sabática yo tenga que responder, porque tengo que cumplir con mi requisito de los guías mayores, de los conquistadores, y entonces me veo obligado a estudiar. Otros leen la Biblia por costumbre solamente, porque es una costumbre en la familia, porque es una costumbre en la vida, y es por no dejar para leer. Sin embargo, Dios desea que nos alleguemos a Él y disfrutemos del tiempo que pasamos con Él. Cuando descubrimos el amor de Dios en la Escritura, la lectura deja de ser una tarea para convertirse en el mayor privilegio que tú y yo podemos gozar, mis amados. Es un privilegio, porque las bendiciones comienzan cuando comenzamos a hacer de la palabra nuestro deleite, y tú tienes el privilegio extraordinario de estudiar la palabra. Hay lugares donde no hay Biblias y la gente quisiera tener Biblias para poder leer. Por eso, mis amados, una lectura superficial solamente informa, pero una meditación profunda
transforma el corazón. Por eso no se equivoca la palabra de decir que la palabra de Dios es como una espada de dos filos cortante que corta el hueso, el tuétano y llegas a lo más profundo de la persona. Cuando repetimos los versículos, cuando pensamos en su significado, cuando relacionamos nuestra vida y oramos acerca del pasaje que leímos, el Espíritu Santo graba esas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, no es la cantidad de capítulos que leas lo que va a transformar tu vida, sino la profundidad con la que permitimos que Dios, a través de su palabra, actúe en nosotros. Por eso Jesús podía responder, como mencionábamos en reflexiones anteriores, en las tentaciones, citando un escrito está, porque había meditado en las palabras de la Escritura, en la ley del Señor, en la que era en su momento el Tanaj, la Torá, había reflexionado en ellas desde su niñez. El árbol que se describe en Salmo capítulo 1 enfrenta el calor, enfrenta el viento, enfrenta las estaciones difíciles, pero nunca deja de dar fruto porque sus raíces permanecen sólidas junto a las aguas de vida. Así ocurre, mis amados, con los creyentes que meditan diariamente en la palabra de Dios, que hacen de este libro, así como de Jesús, lo primero, lo segundo y lo último. Las dificultades podrán llegar a tu vida, los problemas podrán llegar a tu hogar, la enfermedad podrá llegar y tocar a la puerta, pero la palabra de Dios nos sostendrá en los momentos de mayor dificultad. No serás una persona perfecta, pero es una persona profundamente arraigada en las raíces y en el agua que es Cristo Jesús. Mis amados, Jesús es el ejemplo supremo de la vida alimentada por la palabra de Dios. Desde niño creció estudiando las Escrituras y durante su ministerio la citó constantemente y en el momento de mayor sufrimiento continuó aferrándose a las promesas de ella. El Señor no solo enseñó la palabra, Él era la palabra hecha carne, según lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 14. Cuando meditamos en la Biblia no buscamos simplemente adquirir información religiosa, información dogmática. Buscamos conocer realmente y profundamente a Cristo Jesús. Por eso Juan recoge, escudriñad las Escrituras. Vosotros escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Sin embargo, aunque sí está la vida eterna, pero la Escritura es la que da testimonio de mí. Estoy parafraseando el texto. Jesús mismo dice que la Escritura da testimonio de Él. Y ese hilo que entreteje cada una de las historias o relatos desde el Génesis al Apocalipsis nos revela a Cristo Jesús. Cada página, cada frase, cada historia nos conduce a ese amado Salvador. Ahora, como adventistas del séptimo día, entendemos que el estudio personal de la Biblia constituye una disciplina espiritual indispensable para el reavivamiento y para el crecimiento. Ayer que le levantaba el voto bautismal, Anita le decía que la Biblia es la única regla de fe y de práctica para los cristianos. Y cuando tú te bautizaste, hiciste un pacto no con el pastor, no con la iglesia, sino contigo mismo y con Dios, de tomar tiempo diariamente, para el estudio de la palabra y para la oración privada. Sin embargo, mis amados, ese estudio no debe de reducirse solamente a la acumulación de conocimientos doctrinales. Como mencionaba días anteriores, hay gente que sabe mucho de doctrina, hay gente que sabe mucho de profecía, pero que el corazón está vacío de Cristo Jesús. El propósito de la verdad, mis amados, es conducirnos a una experiencia profunda en una relación experimental con Cristo Jesús. Y en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, Satanás procura mantenernos ocupados, distraídos, para impedir que meditemos en la palabra de Dios. ¿Sabe que una iglesia que estudia superficialmente la Biblia es una iglesia vulnerable, uno, al engaño
Y dos, a las contiendas constantes entre ellas. Hay muchos problemas porque no hemos pasado tiempo en el estudio de la palabra de Dios, porque si pasáramos tiempo en el estudio de la palabra de Dios, entonces encontraríamos que tengo que amar a mi hermano como a mí mismo. Y ese amor me libra de todo rencor. Por eso, mientras nos encontramos en la preparación para el regreso de Cristo Jesús, debemos comenzar cada mañana abriendo nuestro corazón y nuestra mente a la Santa Escritura, con oración, con meditación y permitiendo que el Espíritu Santo grabe esas palabras en nuestros corazones. Elena de White, en el Camino a Cristo, en el capítulo 10, menciona: no basta con leer la Escritura, debemos escudriñarla, meditar en ellas, orar para comprender su significado, y así seremos fortalecidos para resistir la tentación y crecer en la gracia de Cristo. Hoy, como cada uno de los días, quiero desafiarte a hacer las siguientes 4 cosas. 1. Memorízate el texto de hoy. Sí, Salmos capítulo 1, versículo 2. Vayamos a él, a ver la referencia. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Que ese sea tu anhelo, aprenderte un versículo, para que puedas fundamentar tu fe en el Señor. En tu diario que estás llevando allí acerca de las preguntas que hemos expuesto cada uno de los días, hazte las 2 siguientes preguntas. ¿Qué diferencia puedo encontrar en mi vida diaria entre cuando leo la Biblia y cuando medito en ella? Y ahora, ¿qué cambios haré para dedicar más tiempo a reflexionar en la palabra de Dios? Recuerda, no es tiempo, es calidad. No son horas, es un momento agradable con el Señor. No es obligación, es deleite con el Señor. Y en tu motivo de oración, podemos decirle al Señor que nos dé un corazón que encuentre gozo al estudiar su palabra, y que nuestra mente sea capaz de recordar sus promesas durante el día, y cuando llegue la tentación, poder resistirla con un escrito está. Y en el desafío misionero que tengo para ti este día, escoge un versículo de la Biblia o escoge un versículo del Salmo 1, memorízatelo y compártelo con un amigo, con un familiar, y explícale cómo ese texto puede fortalecer tu vida y puede fortalecer su vida. Y hoy, digámosle al Señor: Señor, no quiero leer más tu palabra con prisas. Deseo detenerme, meditar en ella y permitir que transforme mi corazón. Haz que encuentre mi mayor alegría al encontrarte a ti en tu palabra cada día. Que ese, mis amados, pueda ser nuestro deseo, nuestra oración constantemente, y que podamos permitir que la palabra de Dios pueda transformarnos y podamos dedicar el tiempo adecuado al estudio de la misma. Quiero pedirte si tienes alguna petición especial por la cual podamos orar este día. Hemos llegado al final de la semana, nos encontramos ya en viernes. Quiero agradecer por la compañía durante todos estos días. Deseo que esta semana sí haya sido de bendición espiritual para nosotros, pero ¿hay alguna petición por la cual podamos orar? ¿Algún agradecimiento que ustedes quieran que llevemos al Señor en oración? Y mientras alguien abre el micrófono, quiero mencionarte, mañana haremos una pausa en nuestra reflexión. Haremos las pausas los sábados solamente. De domingos a viernes estaremos en nuestras reuniones constantes. Ya viene el campamento, ya viene el camporí. Veremos cómo nos organizamos para tener las reflexiones. No se pararán las reflexiones. Ya veremos qué provisión vamos a hacer para ello. Pero solamente el único día que vamos a parar van a ser los sábados, para que podamos tener el tiempo necesario para prepararnos para ir a la iglesia. Así que si hay alguna petición por la cual podamos orar en esta hora y gustas externarla, podemos orar por ella. Nuestra hermana Anita, que pone en el chat: agradezco a Dios por todo su amor, pido por la espiritualidad de mi familia y por Ludwika en especial. Claro, hermana, estaremos orando ahí por su hija allá en Montemorelos, por la espiritualidad de la familia. Claro, 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 hermana. ¿Alguna petición más? ¿Podamos orar por ella, mis amados? ¿Alguien tiene alguna petición? ¿Algún agradecimiento?
Mañana tenemos la brigada médica, tenemos también la clausura de Despensa Pública de Vacaciones aquí en Texcoco. Aquí nuestro hermano Vicente da gracias a Dios por esa semana llena de bendiciones. Hermana Luz, vi que abrió su micrófono. Adelante, hermana. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Pues yo quiero agradecer a Dios por todo lo que nos da, todas sus bendiciones. Quiero pedirles que me dijo la hermana Ricarda que les pidiera que oráramos por ella. Sigue enfermita. También nuestra hermana Reina y Lulú siguen enfermas. Entonces pedí por los enfermos, nuestra hermana Pili. este, Pedí pues por lo que usted nos ha compartido se haga realidad en nuestra vida, que podemos sumergirnos en la palabra de Dios y gozarnos en ella, pastor. Por la espiritualidad de nuestra iglesia y de mi familia y personal, hermano. Por eso, gracias, pastor. Ok, hermana. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo con nosotros? Recordemos que son momentos de oración en los que podemos ir a nuestro Padre Celestial y externar nuestras necesidades, externarle también nuestros gozos. Es un momento especial. Cada día apartar un momento para estudiar la palabra, para meditar en ella, pero también para orar, siempre va a ser un conjunto extraordinario para elevar nuestra espiritualidad. Si no hay más, vamos a orar. Ahí donde te encuentras, cierra los ojitos y oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas de múltiples maneras. Y hoy, Señor, hemos aprendido que no solamente debemos leer la Biblia con prisa, debemos detenernos a disfrutar el rico manjar que pones delante de nosotros espiritualmente. Que cuando vayamos a un pasaje, Señor, podamos disfrutar de tus bendiciones y podamos gozarnos y hacer un deleite el estudio de tu palabra. Quizá la costumbre, las prisas, Señor, nos impidan en muchas ocasiones el deleitarnos, pero que siempre regresemos a la fuente de la vida que eres tú. Hemos escuchado las peticiones, Señor. Pedimos por mi hermana Anita allá en Montemorelos, por la salud espiritual de la familia, por los vicas, Señor, sé con ella, tú sabes los desafíos que enfrentan. Pido por mi hermana Luz, Señor, ha mencionado nombres en específico, mi hermana Ricarda, mi hermana Pili, la hermana Reina, si hay algún nombre más que se me pasó, Señor, tú les conoces, tómalas en tus manos. Pido, Señor, en la gratitud de mi hermano Vicente, gratitud por las bendiciones derramadas en la vida. Y en especial, Señor, en este día, quiero pedirte por Ana. Ayer, Señor, tomó su voto bautismal. Mañana bajará las aguas bautismales. Y quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre ella. También tiene peticiones en el corazón, Señor, tiene necesidades. Y pedimos, Señor, que tú las suplas y que seas con ella. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Y antes de salir a las labores del día, Padre, queremos pedirte que tú vayas delante de nosotros. Queremos decirte, como diría aquel gran hombre llamado Moisés, no nos dejes salir de donde estamos sin tener la certeza de que vas delante de nosotros. Hoy, Señor, condúcenos, guíanos, guárdanos, y que en cada una de las cosas que realicemos, Señor, tu amor, tu presencia y tu gozo sea con nosotros. Líbranos de los peligros y que tu presencia siempre nos acompañe. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, tengan un feliz fin de semana, un feliz día de preparación, un feliz sábado previo, que mañana podamos gozarnos en el Señor en las diferentes actividades. Mañana, lo vuelvo a repetir, haremos solamente la pausa de los sábados, pero de allí en fuera, de domingos a viernes, nos estaremos encontrando. Y recuerda, antes de enfrentar el día, nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos oraciones, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con nuestro amante Salvador. Que el Señor te bendiga, que tengas un extraordinario día y que el Señor vaya contigo donde quiera que estés. No te olvides, somos un instrumento de transformación mientras somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Nos vemos el domingo y que la paz del cielo sea con ustedes. Gracias, pastor. Buen día. Bendiciones para todos. Buen día, hermana Luz, buen día. Ok, cerramos transmisión, mis amados.